Pues yo voy a explicar el teorema de convolución. Mi nombre es Héctor Iván Arcos Mendoza, soy del grupo 2SM1 y bueno, soy de la escuela del Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, de la especialidad de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Y bueno, primero vamos a empezar con el teorema de convolución. Empezamos. Primero, antes que nada, tengo que ver la demostración del teorema. Antes de empezar, voy a explicar un poco en lo que consiste. Cuando nosotros queremos calcular la transforma de Laplace de un producto de funciones, no existe ninguna fórmula directa para hacerlo. Para esto no existe una fórmula, es decir, no podemos calcular la transforma de Laplace de un producto de funciones simplemente del producto de las transformas. Eso no es válido. Lo que tenemos que hacer es multiplicar las funciones y después sí podemos aplicar alguno de los teoremas de los que ya vimos anteriormente. Sin embargo, para las transformas inversas ocurre una cosa distinta. Si nosotros queremos calcular la inversa de un producto de funciones de S, para esto sí resulta que hay una fórmula. Entonces está escrito en los términos de una integral, que es esto de aquí, la integral de 0 a t de f de x g de t menos x de x. Entonces esta f y esta f no es lo mismo, entonces son f minúscula y f mayúscula. Aquí lo que hacemos es hacemos la notación de lo que ya vimos anteriormente, de f de s significa la transformada de minúscula de t y g mayúscula de s es la transformada de g minúscula de t. Entonces aquí estamos colocando las funciones originales y aquí las transformadas de Laplace. Bueno, también en esta fórmula fíjense que la x no es una variable tan importante, porque nosotros al hacer esta integral al final de cada x vamos a sustituir los límites de integración, y al sustituir la variable t nos va a salir una función que depende de t. Entonces esta x simplemente es una variable que se usa simplemente de la integración. Al final la x no tiene nada que ver con la función. Lo único que nos queda es una función de t, que lo único que calculamos es pues una inversa, ¿no? A esta integral de aquí es a lo que se le conoce como la convolución de funciones, y se aplica de esta manera más abreviada de asterisco de f de t por g de t. Entonces la convolución de g de t se define como esta integral de aquí. Entonces lo que nos dice aquí es la transformada de Laplace. Y bueno, esto sería más que nada la convolución de funciones, y vamos a empezar a hacer unos ejercicios para ver más o menos. Vamos a empezar con un sencillo que sería esto. Y bueno, primero aplicamos recordamos que esta es nuestra fórmula, y bueno, sería igual que antes. Usamos la fórmula, cambiamos la x, y en la segunda función cambiamos t menos x. Entonces la primera función cambiamos x y ya después cambiamos t menos x, como lo tenemos aquí en la integración de 0 a t de x cuadrada 6 de t menos x. Y ahora simplemente hay que calcular la integral de esta de aquí. Para calcular, lo que hacemos primero es la multiplicación de t menos x, y aquí después ponemos separar la exponencial de t, y después hacemos la multiplicación. Entonces lo que hacemos aquí ya es la multiplicación, x cuadrada por 6t, entonces queda x cuadrada menos 6x al cubo. Entonces tenemos que multiplicar también por 6, ¿no? Posteriormente lo que vamos a hacer, tenemos la integral de una resta, separamos la resta de integrales, y en cada integral podemos sacar las constantes. En la primera integral, que es la de 6x cuadrada, 6t es constante en la parte de aquí, entonces la integral es respecto de x, no de respecto de t. Entonces el 6 lo sacamos como la constante,
Y en la segunda integral también sacamos el 6 y nada más nos quedaría x al cubo. Entonces estas integrales nada más nos quedarían x a la n, nada más nos quedaría x a la 3 sobre 3 y menos 6x a la 4 sobre 4. Y estos serían los límites de integración de 0 a t. Cuando evaluamos a t, cambiamos x por t y nos quedaría 6 más t al cubo sobre 3 menos 6 t a la 4 sobre 4. Y bueno, al hacer el límite de integración de 0, pues cambiamos entre 0 y simplemente restamos un 0 que es el límite inferior. Y bueno, en esto no nos afecta nada y hacemos las operaciones. Aquí podemos hacer y dividir 6 entre 3, que nos da 2. Entonces nos queda aquí 2 a la 3 sobre 4 y esto lo podemos simplificar como 3 medios. Entonces simplemente nos quedaría aquí y simplificamos pues eso. Más que nada solamente sería aplicar la fórmula de la manera adecuada y bueno, espero que hayan entendido este ejercicio y vamos a ver una transformada inversa para ver si me puedo explicar mejor y le pueden entender perfectamente. Bueno, aquí tenemos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 1 y todo esto al cuadrado. Entonces posteriormente lo que podemos hacer es, recordemos otra vez nuestra fórmula, y nosotros vamos a separar una función en esta multiplicación en dos inversas y al final calcular la convolución de esas inversas. Así que separamos esta fracción de s cuadrada más 1 y por otro lado s cuadrada más 1. Simplemente lo que hicimos es separamos este binomio al cuadrado en dos binomios y ahora hay que calcular estas dos inversas por separado. Para calcular esta inversa lo que tenemos es una suma de cuadrados en el denominador, entonces ya sabemos qué fórmula usar y sería esta. Entonces sería la transformada de seno, entonces quedaría seno de t. Igual esta transformada inversa sería seno de t y entonces sería seno de t por seno de t. Así que finalmente lo que hay que hacer es calcular esta convolución de aquí. Y aquí para calcular la convolución hay que usar la definición de pues lo que vimos anteriormente. La integral de 0 a t, en la primera función se cambia la t por x, entonces quedaría seno de x. En la segunda función se cambia la t por t menos x, entonces quedaría seno de t menos x. Y ahora simplemente calculamos esta integral respecto a x. Así que tenemos que calcular la integral de una función de senos. Y bueno, calculamos la integral del producto de senos, una fórmula de la identidad trigonométrica. Que tenemos aquí el seno de a por el seno de b es igual a un medio del coseno de a menos b menos coseno de a más b. Entonces en este caso a es la x, b es la t menos x. Entonces ponemos un medio de la fórmula. Como está multiplicando toda la expresión, podemos sacarlo de la integral, tomarla como constante, entonces nos quedaría el seno de a menos b y nos quedaría lo que sería coseno de 2x menos t y bueno, pues ya sería la parte nada más hacer esta identidad trigonométrica y nos quedaría menos coseno de t, todo esto de x, ¿vale? Entonces posteriormente podemos hacer dos integrales, podemos dejar un medio afuera, la integral de 0 a t, y cada integral podemos hacer por un medio del que tenemos afuera. Ahora estas integrales son muy sencillas de hacer. Para esta integral tenemos que usar coseno de v y para v es 2x menos t.
Y esto, como estamos integrando respecto de x, esta constante por este coseno lo podemos sacar de la integral, como lo tenemos aquí. Entonces v como 2 es 2x menos t, es la derivada de seno de v, es la derivada de 2x menos t. Entonces la derivada es 2 y bueno, esa la podemos sacar y lo que nos hace falta es un medio por un medio. Bueno, lo puse así para que sea un poco más notorio, un medio por un medio, y esto se hace un cuarto. En la parte de abajo ya lo podemos observar. Y para la segunda integral sacamos el coseno de la integral y abajo y simplemente nos queda la integral de x. Ahora simplemente aplicamos las fórmulas en la parte de aquí y bueno, nos queda seno de 2x menos t. También fíjense que ahí se puede multiplicar, como les había dicho, un cuarto. Y para la segunda integral simplemente queda dx, la integral de dx, entonces es x. Entonces nos queda el límite de integración de 0 a t. Y bueno, vamos a hacer eso posteriormente, los límites de integración. Y bueno, evaluamos. Entonces sustituimos la t en la x en cada caso y nos quedaría 2t menos t. Y aquí también evaluamos el límite inferior, entonces sería menos un cuarto de seno menos 2 por 0, entonces quedaría menos t. Y posteriormente en la segunda integral nos quedaría menos un medio de coseno de t y t menos 0. Menos 0 es por el límite de integración de 0 y nada más ponemos pues eso. Entonces tenemos nada más 2t menos t es un medio de seno de t menos un medio. Simplemente simplificamos los términos y lo podemos multiplicar y nos quedaría aquí menos un medio de t coseno de t. Simplemente es poder aplicar perfectamente la fórmula de convolución. Si podemos ver aquí, vemos cómo separar las transformadas inversas, como ya vimos anteriormente en los temas, y aplicamos el teorema de convolución y aplicamos también límites de integración. Así, y bueno, aquí en este caso tan específico usamos una identidad trigonométrica. Es importante que no la sepamos. Y bueno, pues más que nada esto sería el teorema de convolución y muchas gracias.